Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí el 5 de mayo, aquí en los Estados es una fiesta, pero no, en otras partes no tanto. Pero el 5 de mayo 2021, gracias por estar con nosotros esta tarde. Siempre quiero hacerles recordar al domingo a 9, este domingo que viene, vamos a tener un servicio especial para las madres y de ahí vamos a tener un tiempo, un almuerzo especial a terminar el servicio de adoración. Entonces a las 10:45 en la iglesia y de ahí vamos a terminar la predicación, vamos a salir ahí a la sala grande para un almuerzo especial para las madres. Entonces todos están invitados, por favor vengan si pueden, ¿ya? Entonces, otras peticiones quiero mencionar. Uno, los que están viajando, Javier mencionó de su padre. Y hay otros que están viajando en estos días, les está costando, pero también el pastor Jason y su esposa Nikki está mal, que ellos tenían la COVID, pero su esposa estaba en el hospital, salió hoy o ayer, está mal. También Dan Graff estaba en el hospital por unos 5 días, hay que estar orando por él. Liam, hay que seguir orando por él, su necesidad, yo creo que algo por el 12. El viernes, nuestra niñata Tasha Carden va a ser operada en su tobillo, entonces pido oración por ella, ¿ya? Vamos a orar. También el 6 mañana, el drama para el hermano Daniel. Entonces él pidió oración hace tiempo por este evento. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es fiel y claro. Ayúdanos a comprender las verdades esta tarde. Guíanos ahora por el estudio. Muéstranos las verdades, ¿ya? Pedimos por los que están viajando, como el padre de Javier y a los misioneros de Bolivia que están regresando a visitar su familia. Pido por ellos. Con el COVID es siempre más complicado que normal. Encomendamos a ellos en tus manos, pidiendo siempre tu dirección para cada uno. En el nombre de Cristo. Amén. Y de ahí, hermanos, no hay que olvidar del Día de la Madre, el domingo, ¿ya? Y de ahí a terminar el almuerzo especial. Muy bien. A otra semana empezamos mirando parte 3 de Éxodo 8, en las plagas. Estamos en la plaga 2 de las ranas, ya hemos mirado versículo 1 hasta versículo 15, habló de eso, salió ranas por todo lado, Dios mandó todo. Y de ahí también por fin el faraón sabía quién podía ayudarle, Dios nomás. La tercera plaga, ya empezamos a mirar la tercera plaga, es los piojos. Eso pasó al pie del otro, los piojos. Y de ahí dijo, Dios le mandó, hay que hacerlo ya. No había explicación, no había chance para arrepentirse. Ya vino fuerte esta plaga y salió para golpear. Y eso es interesante, es un modelo, un patrón que Dios está haciendo con las plagas. La primera plaga, hablando al faraón, avisando al faraón y mandando la plaga. El segundo plaga vino con animando al faraón a arrepentirse, de ahí mandó la plaga. Y en la tercera mandó la plaga nada más. Entonces él habló a Aarón. Bueno, Dios habló a Moisés a Aarón, y él golpeó la tierra para salir mucho.
Y siempre Dios está mostrando que quiere comunicarse con el hombre y a veces por medio de otros nos va a comunicar. Por eso tenemos que estar atentos, hermano. Dios quiere tener esta comunión con nosotros. Y de ahí, extiende tu barra, así dijo en versículo 16 y 17. Entonces, tiene que obedecer, tiene que responder a Dios. Ahí paramos. Paramos con una pregunta tal vez un poco complicado. Mirando eso que no había chance de arrepentirse. Ay, ¿dónde está su misericordia? Pero ¿dónde está su justicia? Y me llegó esta pregunta y yo compartí. Y vamos a enfocarnos un poco en esta pregunta. ¿Cómo Dios muestra que es justo y misericordioso a la vez? Dios puede ser justo y misericordioso también al mismo tiempo. Y eso es lo que hablamos la otra semana, ¿verdad? ¿Qué es misericordia? Misericordia es que tiene que ver con el perdón y la compasión por el ofensor, el que ha ofendido a alguien, mostrando compasión o perdón, no porque le ganó o pagó, es no, así nomás. Y la justicia implica dispensar el castigo merecido por las malas acciones, las consecuencias, podemos decir. Castigarles según el mal que ha hecho. Pero misericordia es no castigarles. Es casi como una contradicción. Es como agua y aceite. No se puede mezclarlos. Ahí en la Biblia hay 200 o casi 300 versículos que hablan de la misericordia de Dios. O más, realmente casi 350 versículos. Dios mostró misericordia a Nínive. Y ahí hablamos, no mencioné, pero voy a leer un poco del versículo de Jonás. Ya sabemos de Jonás, ¿no? El versículo 4, capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es este lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsas, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte, de gran misericordia. Y eso es lo que Jonás diciendo, yo sabía que era misericordioso, que iba a mostrarles misericordia, eso no castigarles como debía. Y eso tenemos que tratar de comprender esas dos partes o características de Dios, justo y misericordioso. David habló de eso en Salmos 145, versículo 8 y 9. Habla también de eso, que el Señor es misericordioso, compasivo, lento para enojarse. Dios tiene un balance entre la misericordia y la justicia. Y eso tenemos que entender. Nadie puede. En Isaías 45 habla de eso también. Proclaman, hacenlo acercarse y entran todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho después, entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios como yo, justo y salvador, quien ni uno otro fuera de mí. Dios es justo y salvador, va a perdonar y va a ser justo, va a juzgar. Entonces ambos están hablando de eso. Dios es justo y salvador a la vez. Eso es una contradicción casi. Dios es la roca cuya obra es perfecta. Dios tiene un plan perfecto y seguro, y Él va a hacerlo. La Biblia nos muestra de misericordia y de la justicia de Dios. Pero el problema es que hay muchos que no creen
Por causa de esas dos características de Dios, no creen en Dios, porque no puede ser misericordioso y justo a la vez. Tiene que ser uno u otro. Otra religión con el Islam. Ellos pueden perdonar, pueden mostrar misericordia, pero no hay justicia. Se olvidan nomás de la ley. Una policía no puede ser misericordioso y justo a la vez. Y eso es lo que tenemos que entender. Realmente misericordia es al contrario, casi contradicción de justicia, pero no es. Eso lo vamos a mirar pronto. Un juez no puede rechazar la ley. El juez tiene que juzgar según la ley, no según su propia opinión o deseo. El cristiano busca misericordia, y eso es lo que se hace complicado la cosa. Y tenemos que recordar que es por Dios hemos recibido misericordia, no por nosotros propios. Aun siendo pecador, que Cristo murió por nosotros, recibimos justicia por Dios, por el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces la justicia estaba contento, satisfecho, y también misericordia estaba completo también por medio de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Dios es justo y misericordioso, y eso, Él demostró eso en la cruz. Era justo castigando a Jesucristo por nuestros pecados y misericordioso perdonándonos por la sangre de Jesucristo, no por nuestras buenas obras. Y eso es lo que vamos a estar mirando un poco más profundo, hermanos. Tenemos que entender que Dios es justo y Dios es misericordioso. ¿Y cómo podemos separarlos y juntarlos? Eso es la pregunta. Mira, otro ejemplo. Yo mencioné el juez. Y si un juez no exige la justicia, que él no cumple con la ley, no es justo. Entonces el juez no está haciendo su parte, y eso es lo que tenemos que entender, que Dios es justo y va a hacer su parte siempre, y eso es lo que tenemos que entender. Si falla en cumplir el penal, el castigo, entonces no es justo. Un juez tiene que ser justo, o si no, todos van a reclamar. Pero muchas veces personalmente queremos ser misericordiosos con nuestra familia, nuestros hijos. Unos padres que aman a su hijo quieren mostrar misericordia, no castigarle según su mal. Y eso es la contradicción. A veces entre amigos queremos mostrar misericordia a nuestros compañeros. Y entonces justicia y misericordia normalmente no van juntos. Es como mencioné, como agua y aceite. No se puede mezclar. Y eso es lo que tenemos que entender. Tal vez me olvidé a mencionar este ejemplo. Disculpe, estoy mirándolo otra vez. Eso me di cuenta que este aceite... Y hay una forma a mezclarlo, pero hay que añadir algo especial para que se pueda mezclar el aceite. A ver, perdón. Estoy mirándolo así. Y agua y aceite no se mezclan, pero con jabón para lavar platos, con el Dove o algo así, echando eso, se puede mezclarlo. Y cuando hay algo especial, distinto, de ahí se pueden mezclar las cosas que no se pueden mezclar. Y así es la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Es con Él nomás se puede juntar. No hay otros que pueden hacerlo. Y Dios es los dos. Dios es el juez justo y también es el Dios misericordioso. Y eso es lo que tenemos que entender. No hay contradicción, aunque se piense, hay muchos en el mundo hoy en día piensan que es una contradicción, que Dios no puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo, pero Él es.
Y eso es lo que tenemos que entender. Un ejemplo para ayudarnos a entender eso, yo usé el ejemplo de un juez. El juez tiene que ser justo. Y había dos jóvenes que crecieron juntos en el mismo barrio y uno salió a ser un juez y otro no tanto. Y un día, después de muchos años, el juez estaba ahí y entró en su corte el joven. Bueno, no era joven ya, era hombre. Entró adelante del juez, era su amigo. El juez dijo, mira, así es su multa. Tienes que pagar $50 o $100 para el crimen o lo que has hecho mal. No puedo perdonarte eso. Entonces, para ser justo, el juez exigió la multa, que pague la multa. Y de ahí el juez pidió a minuto, un tiempito, y él bajó de su silla y acercó el amigo y le entregó un cheque por el precio de la multa. Es misericordia. El juez mostró misericordia pagando el castigo por su amigo. Al mismo tiempo, siendo su juez, juzgó. Entonces, así es un ejemplo más para ayudarnos a entender. Así Dios ha hecho por nosotros. El castigo no fue una multa de $100. Era el pago que estamos esperando. Era la muerte. La paga del pecado es muerte, hermanos. Así. Pero la dádiva de Dios es vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que tenemos que entender, que Dios mostró misericordia, pero al mismo tiempo justicia, castigando a Jesucristo por nosotros, en lugar de nosotros, aun siendo pecadores. Como habla en Isaías, por nuestros pecados, Él sufrió. Y eso es lo que tenemos que recordar. En su justicia, Dios va a juzgar, nos va a mirar culpable hasta que aceptamos a Cristo como Salvador. Y de ahí nos va a mirar justificado o salvado o perdonado por Jesucristo. Y de ahí, al mismo tiempo, mostrándonos justicia, exigiendo pago por el pecado. Y de ahí Él mismo pagó el precio por nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios es justo y misericordioso. ¿Quién es justo y misericordioso? Es ambos. Isaías 30:18 habla de eso. Dios, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque porque Jehová es un Dios justo. Buenventurado todos los que confían en Él. Confiando en Él, nos va a perdonar. Si no, hay que pagar su propia cuenta. Entonces, así, Isaías 30:18 habla de esos. Es una característica de Dios realmente. La gloria de Dios es tremendo. Y hermanos, en este tiempo estudiando Éxodo y Génesis también, miramos muchas cosas de Dios. Grande es mi Dios, debemos alabarle. No podemos decir todo lo que Él es. No podemos entender la profundidad de su gloria. Muchas veces tratamos de expresarlo. Y estoy entrando en algo para ayudarnos a entender la dificultad para nosotros a comprender estas dos características de justicia, que Dios es justo y Dios es misericordioso. Y nunca podemos llegar tan profundo a entender la gloria de Dios, aunque podemos decir que Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, Dios es eterno, tal. Podemos seguir diciendo, pero nunca llegamos a decir, así es nuestro Dios. Entonces, eso tenemos que ver. Aquí también
para ayudarnos a entender que nunca podemos comprender la profundidad de las características de Dios, debemos, hermanos, debemos mirar un ejemplo. Cuando salimos a la playa, muchos quieren jugar en el mar. Qué lindo, dice, ahora ya conocemos al mar, así es el mar. Y ahí por la playa y por este tiempito andando a unos metros en el agua, diciendo, oh, así es el mar. Pero realmente es un grano nomás del mar. No entendemos la grandeza del mar, tan grande, tan profundo, tan amplio, cuántos galones de agua en el mar. No entendemos, pero pensamos que sabemos del mar. Ahí mientras estamos ahí parados en la playa o en el agua. Y eso es con Dios. Nunca vamos a poder entender su carácter, su persona. Y así es Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Y eso es tan profundo y tan complicado que nunca vamos a poder captar todo de Él. Y debemos intentar, pero nunca vamos a poder. La justicia y la paz se besaron. Ok, es distinto. Pero vamos a mirar en Salmos, perdón, en Salmos 85, versículos 8 hasta 12. Vamos a leerlos. Hay que leerlos, pues, hermanos. Pero yo voy a leer solamente de versículo 10. Y la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahí, hermanos, mirando estos este versículo, ahí en versículo 10, la misericordia y la verdad. Eso está hablando de la misericordia de Dios y la verdad de Dios. La verdad es un tipo de justicia. Es justo. Así quiere decir verdad. Justo, correcto. Y misericordia, la perdón. Y ahí los dos están juntos. Se van a encontrarse. Van a mezclarse aquí en Dios. Y hasta dice que la segunda parte del versículo 10, la justicia y la paz se besaron. Eso ya está prendido juntos, las dos partes, la misericordia y también la justicia de Dios, ya van a estar unidos. No son diferentes. Muchas veces queremos separarlos y de ahí nos hace una confusión profunda. Y de ahí muchos dejan de creer, confiar en Dios por la confusión. Y eso es lo que tenemos que entender. Y de ahí también en el versículo 11, habla la verdad, brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Es la justicia que va a causar crecimiento. Es la misericordia que va a permitir que crezca. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios dará verdad. Dios dará también el bien. Y nuestra tierra dará su fruto. Mira, en la justicia, la verdad va a causar crecimiento. Va a limpiar todo el mal. Pero el otro lado, en el versículo 12, Jehová dará también el bien. Va a producir. Eso es la misericordia. Otra vez, aquí Dios está intentando ayudarnos a comprender cómo pueden mezclar ambos. Allí con el fariseo es Dios mostrando su justicia y su misericordia al mismo tiempo. Y eso es lo que tenemos que recordar. El amor de Dios sin límite. La verdad de Dios es bien y fuerte. Nunca cambia. La justicia de Dios nunca cambia. Él va a cancelar. Alguien tenía que pagar por cada pecado. Jesús lo hizo. Hermanos, ahí nomás está hablando en estos versículos de Salmos 18. Un autor, Donald McLean, dijo en su libro
mira a mi Dios. Que él mencionó en este libro que algunos dicen, algunos creen que hay una diferencia entre una separación entre contradicción, podemos decir también, entre misericordia y justicia. Pero eso es algo falso, él dijo. No deben creer eso. Al contrario de misericordia, hermanos, no es la misericordia, bueno, perdón, al contrario de la verdad, ok, disculpe, ya me confundí un poco eso. Mira, el contrario de misericordia no es justicia. Perdón, ahora está bien. Me confundí porque es algo un poco complicado. Al contrario de misericordia no es justicia. Como algunos dicen, hay que ser misericordioso o ser justo. Y así es una contradicción. Está jalando uno contra otro. No. El contrario, el opuesto de misericordia es crueldad, abusivo. Entonces, el opuesto de justicia no es misericordia, más bien es injusticia, o algo que no es justo. Y así es la contradicción. Lo que es injusto va en contra del justo. De eso tenemos que ver que hay una complicación aquí. Tenemos que recordar, el contrario de misericordia es abusivo o cruel. El contrario de justicia o justo es injusto o injusticia, falta de justicia. Y así los conflictos no es entre justicia y misericordia. Realmente, si decimos que es entre ellos, no sale. No hay, va a causar confusión. Más bien, hermanos, tenemos que entender al contrario de ambos era contrario de misericordia es cruel o crueldad y de ahí otro es injusto, es al contrario de justo. Y de ahí podemos decir con seguridad, Dios no es cruel, tampoco injusto. Entonces ya sabemos que eso va en contra de Dios. Cualquiera de estos opuestos va en contra de Dios. Dios es justo. Dios es amor. Dios va a mostrar misericordia. Dios va a mostrar justicia. Eso es seguro. Tiene que ir junto. No es en contradicción, sino Dios mismo está contradiciéndose. Y eso es el problema. Queremos sacar uno o otro pieza y decir, así es Dios. Y así, hermanos, nos cuesta. Si tuvimos una jarra lleno de piedras y sacamos una piedra diciendo, así Dios es amor. Así hacemos, tratando de separar. Y ahí está dentro de todo este jarro es Dios. Entonces Dios es amor, es uno. Y Dios es justo, es otro. Verdad es. Dios es omnipotente, otro. Y Dios es misericordioso, es otro. Y queremos sacarlo y separarlos. Y no se puede separar las características de Dios. Él es todo. Dios no se puede dividirlo en partes. Y tratamos por eso nos cuesta entender quién es Dios y sus características, porque somos seres humanos, nos falta mucho y no entendemos todo. Y Dios dice, no, hay que mirarme, así soy yo. Por eso dice, yo soy Jehová. No Jehová justo, pero Jehová. Y tenemos que captar, así es Él, hermanos. Así es Él. No hay que separarles y tratar de agarrar por pedazo. Hay que decir, así es nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Verle que es uno. Es un diamante, como alguien dio este ejemplo.
Dios es un diamante, es uno nomás, con varios lados o partes, dando reflejo bonito, con todas las diferentes lados, las facetas de un diamante, da su gloria y gozo y tan lindo. Así es Dios, es todo en uno. Y muchas veces por tratar de entender separamos y así hacemos, somos como seres humanos, esa es la única manera. Pero hay que recordar que no son partes distintas, todo en uno. Y todo existe en el mismo Dios y eso es lo que tenemos que recordar. Dios es justo en sus relaciones, pero al mismo tiempo Dios es misericordioso y va a mostrar misericordia a todos. Dios va a amar y va a apoyar a cada uno. Y eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, eso quería hablar de esta misericordia y la justicia de Dios. Son juntos nomás en Él. Y no existe en otro. Hermanos, el punto en la historia cuando se encontraron la justicia, misericordia y amor de Dios fue en la cruz, donde se presentó todo, las características de Dios, su misericordia perdonando a nosotros, su justicia castigando a Jesucristo por nosotros, su amor pensando en otros, no en sí mismo. Y eso es lo que tenemos que entender. Todo se llegó al punto para ayudarnos a entender la misericordia, justicia, amor de Dios se ha cumplido en la cruz. Eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, ahí podemos regresar a las plagas. En el versículos Éxodo 8, 16 y 17, golpeó al polvo de la tierra y se volvió piojos y estaba por todos lados. Y los hechiceros no podían hacer nada. Ellos no pudieron hacer nada a responder a la verdad. Así es el mundo, va a llegar, muchas veces ellos están imitando, fabricando algo, pero en este caso que no pudieron imitar o repetir este milagro, y eso mostrando su poder al poder de Dios y la falta de poder de los magos del faraón. Y en esos versículos 18 y 17. Entonces así hicieron. Pero otras veces el mundo puede copiar, pero en todo no. Eso tenemos que recordar. El mundo no puede copiar a Dios, porque Él solo es santo. Vamos a orar y ahí terminamos. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra y la verdad. Gracias por tu misericordia y tu justicia. Guíanos en todo. Ayúdanos a comprender las verdades. También queremos pedir por Carden y su operación el viernes. Y también por Rebeca en su recuperación. Y también por los demás, los que no han podido llegar a la iglesia, la hermana Susana, la hermana Carmen, y a otros, el hermano Melba y Cindy. Queremos encomendar cada uno en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Espero que todo va bien. Y ojalá que puedan estar con nosotros el domingo a las 9. Vamos a tener un servicio especial para las madres y también vamos a tener un almuerzo a terminar el servicio. Vamos a tener un almuerzo y vamos a reconocer cada madre que puede estar presente. Dios les bendiga y nos vemos el domingo si Dios quiere. Hasta luego.